Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, ya lo sabe, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos a aprender, a escuchar, a reflexionar y, ¿por qué no?, a traer a la mesa de discusión temas, heridas que a veces son difíciles de charlar, pero que es muy importante que las podamos compartir porque cuando hablamos de temas como las heridas del abuso sexual y de lo que esto conlleva, las consecuencias, los procesos de sanación, de perdón y todo esto, pues en muchas ocasiones son procesos que se viven en silencio, en el anonimato, y que a veces necesitamos escucharlos para reconocer, número uno, que quizás hemos pasado por una situación como estas, pero sobre todo que hay esperanza, que hay perdón, que hay sanación. Para hablar de este tema nos vamos a ir hasta Querétaro, México, hasta el centro de México, con nuestra invitada Elisa Farías Mendoza. Elisa, ¿qué tal? Bienvenida a Perspectiva Católica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Omar, muchas gracias por la invitación a ti y a Jaime. Muy contenta de estar aquí con ustedes y bien lo has dicho. A veces estas heridas parece que estamos en el anonimato, pero justo yo creo que lo que nos llama a venir aquí a hablar con ustedes este día es ese acompañamiento del que tanto nos habla siempre nuestra Madre Iglesia, el Papa Francisco, en paz descanse, y ahora el Papa León XIV, que nos invita a acompañar siempre al que sufre. Exactamente, ¿no? Y que bueno, retomando nuestras palabras que mencionas, ¿no? De Papa Francisco, recordando que la iglesia es un hospital de enfermos, ¿no? Que la iglesia está para atendernos en nuestras heridas y en nuestros dolores, en aquello que nos ha tocado, ¿verdad?, experimentar, que hemos sufrido y que a veces no sabemos a dónde recurrir. Elisa, empecemos de una manera, pues así, muy, muy sencilla y por el principio. Cuando hablamos del abuso sexual, cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? Porque, y quiero hacer la pregunta porque de pronto habrá más de una persona que no tenga un verdadero sentido, que lo ha escuchado, ¿verdad?, que tristemente lo ha escuchado en las noticias o lo ha visto, ¿verdad? Pero no tiene una verdadera idea. Elisa, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del abuso de este tipo? Con mucho gusto, Omar. El abuso sexual es infantil, como la propia palabra trauma significa que es una herida en la psique. El abuso sexual es de los que más corrompe, ¿no? Un niño, el que más alteraciones, tanto con el autoconcepto como con el exterior, nos deja, y más si lo tenemos en la infancia. Tristemente te puedo decir que México es el país con mayor índice de abuso sexual infantil según la OCDE, y también el 70% de la creación de pornografía infantil en México, lo cual este tema por eso me llama tanto hablarlo, porque el abuso puede ser no solo, puede ser psicológico, puede ser emocional, puede ser simplemente una negligencia de abandono cuando un niño está ahí pero no tiene una conexión emocional o un vínculo con uno o con ambos padres o sus cuidadores primarios. ¿Me explico? Ujú. Entonces, el abuso hoy sabemos que está, todo tipo de abuso, ¿no? Está penado cada día, crece más esta instancia de buscar derechos humanos para las mujeres u hombres, pero los niños tampoco están, aunque las mujeres somos más abusadas, también los niños son abusados sexualmente, tristemente. Y que bueno, también hay que decirlo, ¿verdad? Estados Unidos, uno de los más grandes consumidores de pornografía infantil. Es decir, en todas estas cosas hay una terrible relación, hay una terrible realidad que se está viviendo. Elisa, mencionas un par de aspectos que me gustaría ir desarrollando y ir compartiendo porque creo que este tema es de vital importancia y de nuevo, quiero hacer el énfasis desde un inicio, ¿verdad? El propósito de esta charla y de este compartir es traerlo a la luz, dar esperanzas, sobre todo para algunas personas que en silencio, algunas mujeres que en silencio lo han sufrido por años y que nunca se han atrevido a exteriorizarlo, a compartirlos y que en muchas circunstancias, no por culpa suya, pero que tienden a caer en la falsa presunción de que pues soy la única o fue mi culpa y a mí me pasó porque yo lo provoqué de una manera. De esta manera también queremos precisamente no abrir este espacio. Algunas de las áreas, de las aristas que mencionabas, empecemos una por una. Dices algunas veces la desconexión familiar. Explícanos un poco cómo sucede esto, cómo se puede dar el abuso infantil sexual a razón de la desconexión familiar. Creo que es la más grande prevención que podría haber. Te platico. Me llama mucho la atención que se me hace muy necesario que desde la propia iglesia
debemos de empezar a fomentar más el ciclo de vida que tenemos hasta el día de hoy como una creencia que es naces, creces, te reproduces y mueres, cuando ese ciclo de vida está totalmente obsoleto. Entonces, la propuesta que yo estoy llevando, que yo estoy haciendo a través de la consultoría es, hoy en día, con tanto avance de la neurociencia, los últimos 25 años ha avanzado más que nunca el estudio del cerebro, ¿no? Que es donde ahí están todas las raíces de nuestras conductas, comportamientos, y esta parte genética y epigenética. Entonces, estos últimos 25 años, tristemente hay una barrera de lenguaje, porque al no poderse hablar, los papers o las más grandes investigaciones a nivel mundial siempre salen en inglés y en español siempre tardan en salir o Ujú, en que las escuelas o los planes pedagógicos se basaran en la neurociencia. Aquí el tema es que una persona, te voy a platicar primero cómo sobrevivimos. ujú, El cerebro está hecho para sobrevivir y el ser humano lo único que hace para sobrevivir es huir, luchar, congelarse o mimetizar, que es lo mismo que hacen casi los animales. ujú, ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el cerebro cuando está en esta postura de buscando supervivencia? Un niño nace con el único órgano, el ser humano es el único que nace con el cerebro, por así decirte, inmaduro y se va formando los primeros años como si fuera un árbol con mucho follaje, según la conexión emocional, la alimentación y todo lo que impacta en lo que se le llama neurodesarrollo, que es el ujú. desarrollo del cerebro, pero desde que estamos los 9 meses en la pancita de nuestra mamá, me explico. Entonces, esos 9 meses ya traen un impacto fuerte. Ya tiene que ver si tus papás consumían alcohol o drogas, si alguno de los dos tomaba otro tipo de medicación o drogadicción, pero aparte cómo viviste el embarazo. Eso tiene mucho que ver. Después la forma en la que naces. La forma en la que naces es clave. ¿Por qué? Porque hay veces que una persona dejó de respirar algunos segundos y tienes dificultades donde se te puede notar Ujú, en tu lenguaje, en tu atención, cognición, memoria, en tu interacción social. O sea, se puede afectar los 8 sentidos que tenemos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que un niño los primeros años lo que requiere el mamífero, al ser humano, al ser un mamífero, lo que más requiere, y como decía Aristóteles, lo que más nos diferencia de un animal es la inteligencia y la voluntad. Bueno, pues precisamente con esta inteligencia y voluntad estamos creando muy mal las infancias. Por eso soy una defensora de la infancia, ujú. por lo que yo he vivido y porque de niño, un niño, de niño, cuando estás niño, cuando estás un infante, no sabes regularse emocionalmente, eres dependiente totalmente para alimentarte, para atender tus necesidades a partir de un adulto que esté contigo, llámese un papá, una mamá o ambos, ¿no? Pero si esa persona trae tantas heridas en su vida que ni siquiera el papá o la mamá saben conectar con sí mismos, pues Ujú, un trauma transgeneracional, donde ni siquiera va a poder conectar con el hijo. ¿Me explico por qué? Porque es incapaz de conectar con él mismo de cómo estoy, cómo me siento hoy, qué tal estoy. Y entonces lo menos que va a poder hacer, entonces vamos por la vida creando familias o creando entornos, sociedades donde la desconexión está en el mismo ser humano por sus propias heridas, per se, y luego el traer a los hijos al mundo, que está comprobado que el cerebro termina de desarrollarse hasta los casi 30 años, pero siempre está en constante neurogénesis, siempre estamos en ujú. constante aprendizaje. Entonces, siempre estamos como en constante forma de rehacer nuestra vida o de rehacer esas conductas o comportamientos que no nos gustan. Entonces, la conexión emocional, yo te diría que es como el enchufe, es como el amortiguador para los golpes el resto de la vida para cualquier niño. Un padre o una madre que tiene una conexión emocional, ese niño Ujú, va a tener menos propensión a ser abusado, a tener bullying, abuso de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque sabe que puede ir con su cuidador principal, papá o mamá o ambos, en este caso qué lindo sería ambos, ujú, a decirle, oye, papá, me estoy sintiendo mal, me están haciendo bullying, esto, aquello, el otro. O cuando llegue incluso alguien, el 80% de las personas que hemos sido abusadas sexualmente, el 80% está en la propia familia. Entonces, imagínate que esa familia siempre puede ser el tío, el primo, el hermano, tristemente hasta el propio papá o la propia mamá son a veces quienes abusan de estos niños. Entonces, como este cerebrito está en desarrollo y se está formando, el niño lo único que necesita es sobrevivir. Con esta falta de conexión emocional, ¿qué hace? Internaliza todo. Entonces, todo nos congelamos
por años. Y lo quiero decir desde un principio, mi mente olvidó por más de 38 años que tuve abuso sexual infantil y no Ujú. soy la única. El cerebro así funciona únicamente para protegernos, para poder sobrevivir al dolor emocional que es tan fuerte que no hubiera podido salir antes por todo el dolor que pasabas a lo largo de la vida, ¿me explico? Entonces, contestando tu pregunta es eso. En la conexión emocional yo les diría a los papás que es el amortiguador. Y te diría que hasta muchos maestros pueden ser ese conector emocional con sus hijos, que en vez de que estuviéramos preocupados por buscar la conexión de Wi-Fi, que buscamos la conexión emocional, el vínculo con un niño, con una niña, con un sobrino, nieto, lo que sea, de verdad le vas a hacer el cambio en la vida. Y exactamente, ¿no? Y que es parte de esta oportunidad, de este espacio del que estamos eternamente agradecidos, Elisa, que hayas aceptado la invitación. Es también compartir un poco, ¿verdad? Tu experiencia misma de vida, tu experiencia misma, ¿verdad? Al pasar por todo esto. Pero, Elisa, antes de continuar y de entrar ya de lleno en esto, mientras te escuchaba, de pronto creas un punto de partida nuevo, porque ahora nos pones ante el paradigma de decir, bueno, los padres también tienen que tener una idea, un conocimiento de su propia desarrollo, de su propia infancia. Es decir, no basta con el hecho de ser un matrimonio, de tener hijos y de decir, bueno, pues les vamos a dar lo mejor que podamos, pero también, Elisa, está la otra parte, ¿no? Es que yo no crecí así. Es que a mí no me dieron amor, a mí no me abrazaron, a mí no me dijeron te amo. Mi familia era muy seca, mi familia era de lograr éxitos. Es decir, todas estas excusas que todavía hoy en día escuchamos. Entonces, acá nos estás haciendo un reto muy grande. Reconocer nuestra realidad de donde venimos, a la que llegamos a formar una familia, y reconocer aquello que nos faltó para que no se convierta en una continuidad en nuestra propia familia y con nuestros hijos, ¿no? Totalmente. Es que mira, sanando tú sanas a todas tus generaciones. Y a veces no tienes que sanar, me refiero. A veces también tienes que darte cuenta, esto es muy importante, Omar, que comprendas cuál es tu genética. Porque hoy más que nunca no puedo despegar el tema del abuso con la genética o con la discapacidad. Muchas personas con discapacidad motriz, física, visual, somos más propensos a los abusos, tristemente. Pero cuando una persona parte como yo, que no sabía que nací con una condición genética en su mayoría, que son estas condiciones del neurodesarrollo, variantes neurocognitivas que siempre han existido, pero que hoy tienen nombre, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el autismo, las dificultades de aprendizaje, la discapacidad intelectual. El tener una condición genética te hace aún más propenso al trauma. ¿Me explico? Entonces, Ujú. creo que es muy importante que las personas, por eso el autoconocimiento, y aquí me encanta como traer a la luz esta frase que el mismo Jesús dijo, no me acuerdo en qué capítulo y versículo, pero sí me acuerdo que en el libro de Juan lo decía, la verdad os hará libres, que cada quien nos comprometiéramos y nos responsabilizáramos a buscar nuestra propia verdad y encontrarla de su mano y con los medios, si es necesario, psicológicos, espirituales, muchas veces hasta con medicamentos, me explico, Ujú. pero el hecho de que tú vivas mejor es porque va a estar mejor toda tu generación. Y yo pongo un ejemplo clarísimo y te voy a poner una analogía. Siempre les Ujú. digo a los papás, cuando tú vas en un avión, siempre te dicen, te enseñan a todo mundo, nos enseñan cómo usar, que en caso de accidente tienes que aprender a usar la mascarilla de Ujú. oxígeno, ¿no? Y claramente te lo dicen, primero te la tienes que poner tú y después al de al lado. Pues Ujú. en la salud mental o en la salud en general es igual. Si tú no estás bien primero y no te pones tú primero la mascarilla para tratarte a ti, casi te podría decir que es imposible que primero se la pongas al de al lado. Porque primero tienes que estar bien tú para que Ujú. puedas estar bien el de al lado. Y Y, y es que, ahí y que donde... precisamente nos lleva a este punto, y es una excelente analogía, ¿no? Inclusive, me encanta, ¿no? Que te dicen, inclusive, aunque no vea que está saliendo oxígeno, está saliendo oxígeno. Es decir, aunque no veas inmediatamente, ¿no? El efecto está funcionando. Y creo que es una excelente analogía. Y Elisa, ¿cómo te lleva esto a ti a descubrir lo que tú vienes diciendo, ¿no? Tu verdad. ¿Cómo pasas a reconocer tu realidad y a descubrir, a sacar a la luz aquella verdad que, como dices, ¿no? Por décadas estuvo en el closet, en el baúl de los recuerdos no recordados. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo te llevó esto?
pues de la mano de Dios con la gracia de Dios y con la gracia de nuestra mamita María, a mí me queda claro que sin ellos yo no estaría aquí porque ellos son los que me han dado la fuerza, el camino, la guía. Me emociona muchísimo, nunca me imaginé estar en un programa yo hablando de este tema, pero yo voy a donde Él quiera que vaya, porque al final de cuentas una vela se hizo como dice este del Evangelio, ¿no? Se me fue la palabra, pero del Evangelio que dice, no pongas una vela abajo de una mesa, tienes que Ujú, llevar luz. Y yo te puedo decir que hoy en día he conocido muchas personas, inclusive sacerdotes, monjitas, que también nacieron con una condición genética tipo TDAH, autismo, que nunca nadie se los dijo y cuando lo descubren dicen, no era falta de voluntad, no era falta de fe, no era que Dios estuviera enojado conmigo, no era que Dios no escuchara mis súplicas y plegarias. Yo desde muy niña sabía que era diferente y que había sufrido mucho. Desde niña siempre tuve dificultades de aprendizaje en la escuela, jamás me consideré inteligente, siempre pensé que era burra, por eso nunca estudié en medicina como mi papá, porque siempre decía, no, eso es para nerds, y yo soy tonta, porque en la escuela, tristemente, el sistema educativo sigue siendo obsoleto hoy en día, y en vez de reforzarnos lo positivo, te machacan lo que no sabes hacer. Entonces, ujú. las dificultades de aprendizaje, la torpeza motriz que me caía frecuentemente jugando, o que no podía jugar avioncito, voleibol, básquetbol, le tenía miedo a la pelota, o no podía aprender a nadar porque no coordinaba la motricidad con la respiración, todo eso que dices, ¿por qué para todos los niños la escuela y el recreo es increíble? Y para mí era horrible porque no sabía cómo llegar a tener amigas, no sabía cómo llegar, la gestión emocional, la interacción social era, ¿y ahora cómo? Entonces, desde muy niña, muy retraída, como muy insegura, con mucha falta de autoestima siempre, desde niña yo te podría decir que los niños que tenemos dificultades de aprendizaje y TDAH, el 30% de los niños que tenemos trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el 30% tenemos dificultades de aprendizaje matemático. Y muchas Ujú, veces eso no nos lo dicen en la escuela. Y a la hora que nosotros pasamos enfrente en el salón de clases al pizarrón, para nosotros es un estrés. Y el ujú. niño que está en constante nivel de cortisol o de amenaza, lo único que va a hacer su cerebrito es protegerlo, irlo protegiendo, irse disociando de alguna manera. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo desde niña decía, porque yo no puedo ser como los demás. Llegué a la adolescencia y empecé a tener muchas amigas, amigos, empecé a irme a todos los cursos de desarrollo humano y de inteligencia emocional, me fui a misiones, me fui a ver si Diosito quería que fuera monjita, o sea, como que yo iba siempre ahí como de su mano, iba a Ujú, todas las misiones, iba esto al otro, siempre como el Reino Christi para mí ha sido el medio por el cual Dios quiso que yo conociera su amor. ujú, Entonces, a pesar de las críticas, ¿no? Al movimiento, yo soy una fiel creyente que Dios me quería ahí para Él mostrarme su amor de la mano. Entonces, siempre me fue llevando como a los 25 años, pues que yo estudié carrera y decía, ya se va a acabar el martirio de la escuela, salgo de la ujú, carrera y seguía sin poder establecerme en un trabajo, no tenía novios, los que tenían de media hora, nunca podía hacer contacto físico, emocional, siempre estaba como perdida en las nubes, como ujú, dispersa. Yo te podría decir que casi 42 años de mi vida sobreviviendo en ujú. un mundo que sientes que es un naufragio porque todo el mundo ves que tiene dos pies, dos manos, una cabeza, no tienes una discapacidad física y no entiendes por qué para ti es tan difícil, algo que para todo el mundo es tan fácil como tener novio, tener una familia, tener Ujú. hijos, tener un trabajo estable. Sí me explico como que todas las Sí. ciudades es que yo soy todo lo contrario. Entonces toda la Y, vida y preguntándole a Elisa, Dios. y Elisa, déjame te interrumpo un segundo para hacernos un autogol. Aquí en Perspectiva Católica hemos hablado de estos temas que Elisa está hablando. Tuvimos un programa, hace un programa anterior, Neurodivergencia, diferente, no deficiente. Ese era el título del programa. Si usted quiere conocer un poco más de esta realidad que Elisa nos habla y que, como dice, siempre ha estado ahí, no se había identificado, no se había podido diagnosticar y que por la cual muchas personas, como bien dice Elisa, ¿no? Dicen, bueno, es que es flojo, es que no le gusta estudiar, es que no sabe, es que no es que sea deficiente, es simplemente diferente. Entonces lo invito también a que vea ese programa de Perspectiva Católica, Neurodivergencia. Elisa, continúa, tenía que aprovechar y hacer el gol. Es que me encanta, porque justo le decía a Jaime de producción, le decía, estoy feliz de que ya lleven este tema Ujú, tan necesario, sobre todo en habla hispana. Te digo que es donde más estamos como tirados a la suerte en estos temas. Entonces, pues yo no sabía que era neurodivergente. A lo largo de mi vida crecí yendo a todo tipo de cursos de desarrollo humano y de inteligencia emocional, terapias, coaches, libros, ujú, misas, retiros de sanación. Entonces lloraba muchísimo, pero yo no entendía por qué lloraba tanto. Yo solo sabía que como que mi infancia había sido muy triste, pero yo no recordaba nada. Es ujú, más, en la adolescencia,
cuando me costaba tener novio, llegaban mis amigos y me decían como entre broma, pues, ¿qué te violaron de niña o qué? Y yo, ay, no, para nada, porque yo recordaba, pues, que para mí una violación era como pelear con alguien o luchar con alguien, Ujú. ¿no? Era como, no, para nada, cero, ¿cómo crees? No, a mí nadie me violó, no, para. Entonces, como que toda la vida yo estuve en constante, ¿por qué me costaba tanto el contacto físico con los hombres? Entonces era como una voluntad secuestrada por querer estar casada como mis amigas, tener una familia, y por otra parte era querer intentarlo y no poder porque el trauma secuestra la voluntad. Entonces, por más que leía libros de cómo educar la voluntad de este psiquiatra español Enrique Rojas, por más que educaba la voluntad, me frustraba más porque no era suficiente. Entonces, tuve como varios episodios a lo largo de mi vida donde a los 18 años fue como mi primera crisis de sentido de vida de ¿para qué vivo si soy burra en la escuela? ¿No? ¿Qué voy a hacer? No Ujú. sé cuáles, no sé ni siquiera qué talentos tengo. La segunda fue como a los 33 que yo dije, es que Dios mío, o sea, no puede ser, no tengo trabajo estable, me quedé sin un peso, perdí todo, porque también no es justificación, pero en el TDAH, como tenemos una dificultad para inhibir Ujú. o inhibir acciones, ¿no? Como si tuviéramos un coche Ferrari, pero con frenos de bicicleta. Entonces, nos cuesta a veces inhibir y en el tema económico a veces nos quedamos sin un peso. Entonces, muchas veces todo esto no se sabe por qué es cuestión genética. Bueno, pasa el tiempo, 40 años, y yo sin casarme, sin hijos, sin trabajo estable, sobreviviendo como podía del tema inmobiliario. Yo decía, es que esto no es de Dios, no puede ser que nadie me diga. Entonces llega un momento donde viene, no sé si ubicas a Nick Vujicic, que es este orador australiano que nació Ujú. sin pies y manos. Y entonces llegó un día que hace como 10 años que vino y lo voy a ver y yo le decía a Dios, ¿ves cómo puede ser? Entonces yo me iba a todos los retiros que te imaginaras, pero nadie me hablaba, por supuesto que ni de trauma, o sea, que la mayoría de médicos me daban de alta psicólogos, terapeutas, Ujú. neurólogos, solo me querían medicar para depresión o ansiedad, y yo decía, es que no, yo tengo que llegar a la raíz de todo, porque yo desde niña fui esa niña inquieta que quería siempre saber la raíz de las estrellas y siempre en constante aprendizaje por algo, siempre tengo una inteligencia que yo no Ujú. sabía que era superior al promedio, porque lo que no nos dicen es que las personas podemos tener dificultades de aprendizaje, pero podemos tener una inteligencia superior al promedio. Y Ujú. eso no nos lo dicen. Y muchas veces tenemos TDAH con altas capacidades intelectuales, que se le llama doble excepcionalidad, y es a veces lo que nos ha ido sacando en nuestro subsistir, pero esta sobrevivencia nadie se la deseó, porque es cuando me entero a mis 42 años, ¿no? Que Ujú. tengo TDAH y es cuando se abre la ventana a un mundo que yo desconocía de la neurociencia y del neurodesarrollo. A raíz de ahí, pues Dios me seguía como tomando de su mano. Algo para mí que fue un antes y un después en mi vida fue a mis 33 años, una conversión, Ujú. donde una noche, un jueves santo, en Cotija, ¿no? En un retiro de silencio una semana, yo le decía a Dios, Dios mío, es que yo desde niña, yo siempre leía que Dios es amor, pero yo decía, pero yo nunca siento que he experimentado amor y no creo que el amor sea, como dicen, hacer el amor o tener sexo con alguien. Yo decía, no me cabe en la cabeza. Me explico, entonces como que Ujú. un autoconcepto, una identidad, una, como muy fragmentada, pero yo no sabía ni siquiera que estaba fragmentada. Ujú. Entonces, pasa el tiempo y a los 42 años por fin llego con una doctora que yo ya estaba hasta aquí de decir, no puede ser que nadie me diga que esto debe tener un nombre. Y es cuando me dicen, sí, tienes TDAH. Luego al poco tiempo ya rasgos de autismo, altas capacidades, ¿no? Por eso había perdido amigos porque me encanta, me apasiona el tema, Ujú. entonces todavía quiero hablar del mismo tema. Y hay personas que no les importa hablar de ese tema y es como, ya cállate, fanática. O sea, Ujú. entonces yo decía, ok, ahora entiendo que necesitamos pares intelectuales para hablar de los temas que nos apasionan a las personas. Me explico que eso es como Sí, encontrarte sí. con esas personas con las que eres tú y te desarrollas y te potencias. Entonces, pasó el tiempo, llega la pandemia y yo estando con Juan Pablo Núñez, que creo que es el que va a salir aquí en el programa de neurodivergencia, que es mi amigo psiquiatra Ujú. de aquí de Querétaro, un día le digo, Juanpa, estoy increíble en cuanto a atención, no puedo estar mejor. De verdad, Ujú. Dios me cambió la vida, el tratamiento, las terapias, la terapia cognitivo-conductual, todo lo que es para el TDAH. Pero mi autoestima y mi autoconcepto y mi relación en el espejo es fatal, siempre lo ha sido. Y entonces es ahí cuando dijimos, hay algo más de fondo. Y es Ujú. cuando me adentro en el tema de la terapia del trauma, lo que es terapia MDR, que viendo ustedes han hecho un programa de heridas con Lizzy Cavazos y con Ujú. Nicti y con Lucy Con.
Y es ahí donde me doy cuenta que yo desconocía que el trauma había afectado tanto mi vida y que lo mío era trauma complejo. La primera vez que me lo dice una psicóloga, yo en mi vida había escuchado de eso. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Trauma complejo. Y empiezo a estudiar la relación que hay de la neurodiversidad con el trauma. Somos más propensos genética y neurobiológicamente a estos, al trauma. Entonces, pues nada, hace 3 años apenas estando en una terapia, ¿no? De Ujú, MDR, por fin, después de años, por fin yo decía, Dios mío, la cereza del pastel que faltaba, porque Dios ha sido muy generoso conmigo, me ha llevado de su mano, pero yo decía, pero todavía me falta que me regales como al hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida, ujú, ¿no? Entonces, siempre con esa inquietud. Y entonces pasa el tiempo y en eso, en terapia MDR, por fin, por primera vez recuerdo, porque en esta terapia de lo que se trata es de que primero sientes en el cuerpo, porque la vergüenza, la humillación, el sistema nervioso, lo que cargó es esa memoria emocional en tu cuerpo, lo ujú. que siempre había traído cargando por años. Y es ahí donde sale la memoria de estar en una fiesta familiar, que es donde yo les digo, tristemente, Navidad, en las fiestas, cuando hay más reuniones familiares es cuando más hay abuso sexual infantil, tristemente, porque los papás pues piensan que están en un entorno seguro y dicen, ay, pues vamos a llevar a la niña mientras no, a acostarse en lo que nosotros nos vamos. Y yo estaba Ujú, dormida en la casa de unos familiares y de pronto nada más no fue con violencia, por eso no lo recordaba con violencia, al contrario, como era alguien conocido, recuerdo ese alguien que he trabajado mucho en perdonarlo también ujú. y en perdonarme a mí misma y en todo lo que yo misma me reprochaba, de sentirlo aquí al lado y decir, y empecé a ir a recordar ahí toda la imagen y todo claramente, y tenías como muy cerca aquí como su voz, el cómo te hablaban. Y tristemente, cada vez que me meto más a este tema, Ujú, veo que hay más abuso sexual infantil. Entonces sí creo que es urgente que ujú. pongamos un alto y que seamos todos unos defensores de la primera infancia, porque en la primera infancia, mi querido Mar, es cuando están todos los cimientos para el resto de la vida. Y aunque dicen que la infancia no es destino, para muchos que hemos crecido con muchas heridas en la infancia, sí ha sido algo que ya se vuelve patológico, porque también las heridas tienen un espectro que se vuelve estrés Claro. postraumático complejo e Ujú. incluso hasta el trastorno de identidad disociativo. Entonces, creo que por eso es tan importante hablar de que todos tenemos heridas. Y cuando me lo dicen, digo, qué bien. Pero Ujú. no todos tenemos el mismo apoyo emocional en esa casa. Vuelvo a la conexión emocional. Exactamente, ¿no? Y hablando de eso, exactamente, algunos de estos temas en Perspectiva Católica hemos tenido la oportunidad de compartirlos, que lo encuentren en el canal de EWTN Español en YouTube. El otro programa se llama En la herida está la misión, hablando precisamente de cómo por medio de estos traumas, de estas heridas, ¿verdad? Podemos encontrar también nuestra misión y nuestra vocación. Es decir, vemos que requiere un trabajo, un proceso, pero que comiencen a descubrir en esta primera etapa nuestra verdad, nuestra realidad. Y es aquí en donde entra el trabajo también de alguna manera de lo que podemos hacer como comunidad, como iglesia y sobre todo también los profesionales de la salud mental, que cada vez más entendemos la complejidad y la maravilla que es el cerebro humano y lo que puede hacer para protegernos de alguna manera cuando nos enfrentamos ante una circunstancia como un abuso, como un trauma, cosas de este tipo. Vamos a tomar una pequeña pausa, vamos a continuar este programa hablando de la realidad del herido del abuso sexual infantil con nuestra invitada Elisa desde Querétaro. Pero ya lo sabe, si usted tiene algún tema, si usted tiene alguna pregunta, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Los 3 favores de cada semana. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y los podcasteros, los que están en el podcast, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Mar Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy en Perspectiva Católica hablando de la realidad del abuso sexual infantil, de las heridas del abuso sexual infantil con nuestra invitada Elisa Farías Mendoza desde Querétaro, México. Elisa, tuvimos una media hora bastante
Se me hizo bastante corta, pero creo que bastante extensa también. Pudimos desarrollar diferentes temáticas. Nos hablabas un poco de la importancia de la familia, de la salud mental, de las diferencias que tenemos en el desarrollo personal y todas estas cosas. Y obviamente, ¿no? Entrábamos un poco de lleno pues a tu propia experiencia, ¿no? A tu propia experiencia, tu propio trauma del abuso sexual infantil. Terminábamos el segmento en esta parte, Lisa, en donde nos dices, bueno, por fin, después de varias décadas de verdad de vida, te das cuenta que, bueno, que fuiste una víctima de esto. Hoy en día te escuchamos y con la entereza, la pasión que nos hablas de defender la niñez, de la familia y todo esto, pues uno de fuera diría, wow, ¿verdad? Pues ¿cómo fue posible? ¿Cómo empieza después de descubrir esta realidad? ¿Cómo empieza el proceso de sanación? Porque bueno, ahora, ¿verdad? Gracias a Dios, estás aquí compartiéndonos y sabemos en Dios, ayudando a muchas otras más mujeres y hombres. Pero ¿cómo fue para Elisa descubrir esto y empezar este proceso? Pues mira, yo te diría que el proceso de sanación no es lineal, nunca es lineal. Ujú, Hay veces que, gracias a Dios, me da la fuerza, la fortaleza de estar aquí hablando de esto, porque precisamente no me gustaría que otros niños y niñas pasen por lo que yo pasé o por lo que yo viví. Lo que me hace a mí estar aquí es ayudando, tratando de llevar como esperanza a los padres de familia para que ayuden a sus hijos o también a esas mujeres que por años hemos crecido con baja autoestima, con bajo autoconcepto, con un problemón, ¿no? Con el espejo de nunca vernos como somos. Yo te lo juro, llegué hasta en las confesiones a decirle a los sacerdotes, padre, es que me cuesta mucho verme como soy en el espejo, yo me siento que estoy de este tamaño, o sea, ¿qué pasa? Que el trauma o sí, todas estas heridas en la psique, lo único que hace para sobrevivir es hasta distorsión cognitiva corporal, que es como cuando tienes anorexia o bulimia, porque ujú, también los trastornos de conducta alimentaria se ven más en las mujeres que en los hombres. Entonces yo te diría que también por género hay una diferencia muy importante porque las mujeres interiorizamos más la ansiedad y la depresión y el hombre lo saca más, ¿no? Con la ujú, violencia o lo saca más hacia el exterior, pero la mujer interiorizamos más y aparte en temas de autismo, TDAH o altas capacidades intelectuales somos infradetectadas o infradiagnosticadas. ¿Por qué? Porque hay un sesgo de género donde todas las pruebas diagnósticas solo se enfocaban en hombres. Entonces ahora, apenas estos últimos años, imagínate que la primera vez que se habla del TDAH en adultos es en el 2008, la ujú, primera vez. Entonces, estamos en pañales, pero gracias a Dios, los últimos 25 años, como digo y como insisto, es más necesario que nunca que juntemos la fe, la neurociencia con la parte de la fe, porque al final de cuentas la fe ilumina la razón, siempre, ujú, siempre lo hemos sabido, pero Dios me llevaba en sus manos y cargando y a veces yo sentía que ni siquiera me tenía en cuenta. Yo lo veo como en retrospectiva y digo, Dios mío, gracias porque ahí estabas conmigo cargándome, ujú, pero yo no te veía, pensaba que estaba totalmente sola. Sí se ve mucho como en soledad este tema de ir avanzado en terapia. Mis terapeutas he pasado por varios, tanto ujú, por Lizy Cavazos de En la herida está la misión, cuando decías el nombre hasta se me puso la piel chinita porque justo tuve el honor de colaborar con Lizy Cavazos y con Nick en uno de los retiros que hicimos en Monterrey antes de la pandemia. Y varias personas que estaban ahí no tenían ni idea ujú, que ellos o sus familiares podían tener alguna variante neurocognitiva como esta. Entonces, al escuchar el testimonio dijeron, claro, yo era igual. Entonces, que todo el mundo entienda que somos un espectro, que también lo podemos vivir en grado leve, moderado o severo, tanto el autismo, el TDAH o las altas capacidades o las dificultades de aprendizaje, o el trauma también se vive en un ujú, espectro. Me explico, porque unos lo viven en grado más funcional y otros de verdad. Yo te ujú, diría que hasta este autor Peter Levine, que estudia el trauma y ves el Van der Kolk, dice que te hace hasta discapacitado para amar y ser amado. Y no lo ujú, dudo, porque yo por años lo que más quería era como, porque yo no veía ni siquiera que yo estaba tan rota por dentro. Me explico, ujú, era como que yo quería casarme para que alguien me salvara. ujú, Entonces, ¿cuántas personas hoy en día se van al matrimonio pensando que la pareja las tiene que salvar o curar cuando ellas mismas no han pasado por un proceso de autoconocimiento? Es lo que te digo. Entonces, ujú, hoy en día que hago consultoría o mentoría con muchas familias o parejas, veo la importancia de que te voy a poner el ejemplo de unas personas que estaban a punto del divorcio
y de pronto él me dice, es que me acaban de detectar TDAH. Entonces le damos una plática a la esposa y le digo, mira, las personas que tenemos TDAH no es que seamos malos, simplemente tú tienes que entendernos y también mutuamente para que también nos ayudes como a reforzar, a lo mejor saliendo de la casa, ¿no? Ujú. Que haces como una cancioncita como un tipo como mantra de decir, a ver, llaves, cartera, celular, ¿no? Y entonces, a ver, mi amor, que no se te olvide. Entonces, ahí vas encontrando apoyo en tu propia familia. De lo contrario, el TDAH son las parejas, el 50% de propensión al divorcio. ¿Te imaginas que el Ujú. 50% de propensión al divorcio en matrimonios que no tienen idea que uno de los dos o los dos pueden tener alguna o una de estas condiciones? Ujú. Es tristísimo. Por eso creo que hoy más que nunca tenemos que hablar de desde la genética, la epigenética, que es el entorno en el que crecemos y cómo se fue cambiando estos genes. Y también esta parte de todo esto me ha ayudado a sanarme a mí, pero también sanar a otros. Haz de cuenta que lo que hago es en mis redes sociales a partir del 8 de marzo del 2019, cuando traté de lanzar mis redes sociales Ujú. atrás de un logotipo, porque ni siquiera siempre me escondía como de las cámaras o de los reflectores, porque siempre tuve como vergüenza de mí misma. Cuando tienes vergüenza temprana, está comprobado en la infancia, ningún Ujú. niño debería de tener vergüenza temprana, porque esa vergüenza temprana, lo único quien te la creó fueron los adultos. Los niños crecemos y los adultos o los maestros son nuestros reflectores o son nuestros espejos en los que nos vamos viendo a nosotros mismos. Ujú. Entonces, imagínate que un niño que solo va a su casa y va a la escuela, en ese entorno, lo único que hacen es decirle esto, aquello, lo otro. El cuerpo empieza a sentir vergüenza por ser quien eres y por ser como eres. ¿Me explico? Ujú. Sí, sí. Entonces, al vivir vergüenza temprana y un vínculo relacional también con poca afectividad, eso va haciendo que lo interiorices más. Entonces, yo te podría decir que estoy sanando, acompañándome, pero también de otros hacia el exterior, porque lo que yo voy sanando también lo voy reflejando a los demás en mis redes sociales. Y muchas mujeres, cuando yo dije que había recordado por fin, después de tantos años que mi mente había olvidado el abuso sexual, no sabes la cantidad de personas, sobre todo mujeres, que me escribieron, Elisa, me pasó lo mismo, lo olvidé por Ujú. años. Y un día estando en el hospital, estaba teniendo a mi bebé, porque esto tiene mucho que ver con la parte sexual o cuando eres mamá, que no lo soy, ¿verdad? Ujú. Entonces, dice esta muchachita que estaba justo su papá cargando a su niña y que dice, en el momento que vi a mi papá cargando a mi hija, me puse como loca. Le dije, quita, dame a mi hija, no le vas a hacer lo mismo que me hiciste a mí. Dice, en ese momento pude recordar el abuso sexual de mi propio padre hacia mí. Entonces, hay veces que por una conexión, la mente puede recordar cuando ya se siente capaz de sostener ese recuerdo o esa memoria. Entonces yo te diría que las terapias no son baratas, tristemente. No todo Ujú. mundo tiene acceso a estas terapias. Por eso creo que más que nunca debe de haber especialistas mejor formados, pero también unos centros de formación de la familia donde podamos ir como si fueran centros en la adolescencia o en la infancia, adolescencia, para revertir los efectos del abuso sexual infantil, como con ciertas prácticas de neurorehabilitación que tenemos aquí en Querétaro en una clínica con la que trabajo con un neurocientífico. Entonces, reviertes la parte del abuso sexual Ujú. porque también tus conexiones neuronales se hicieron, por eso estás como en el limbo, como en la lela. A ver, te lo voy a poner muy sencillo, Mar. No sé, cuando tú ibas a la escuela, ¿recuerdas a los niños que eran malos para estudiar o a los que eran burros? Sí, Ok, bueno, no sé sí. qué cantidad había ahí, pero yo te puedo decir hoy, que hoy un día un niño que tiene un abuso sexual infantil jamás va a aprender al mismo ritmo que sus pares. Su cerebro solo está en amenaza, en alerta, en hipervigilancia. Súmale que tenemos una condición de autismo, TDAH o alguna otra. Vamos a vivir literal como yo viví en la lela, así como, o sea, yo me sentía que siempre vivía en las nubes. Sí. Entonces, te puedo decir que por eso es un reto el retomar estas infancias tan heridas y hacer estos centros como de integración y el poder revertir esto, porque creo que hoy más que nunca es necesario que sepamos que la Ujú. reparentalización con nosotros mismos es lo que nos ayuda a sanarnos, la autocompasión. Es como si nosotros mismos por años nos hubiéramos separado de nuestro cuerpo, las personas que tenemos muchas heridas, y Ujú. el cuerpo lo dejamos como congelada las emociones, no sentir, no sentir, no sentir nada.
Y de pronto en el trauma es como que volver al cuerpo, volver a habitarte, pero nadie nos enseña a habitar nuestros propios cuerpos. Y es Y ahí es, donde tenemos y que enseñar. es sumamente interesante todo esto que mencionas, Elisa, porque nos da la posibilidad, ¿no? De precisamente ver en nuestras heridas, en nuestras debilidades, en lo que fallamos, en lo que llamamos defectos, en lo que nos hace menos personas, ¿verdad? Que quizás hay este trasfondo, un abuso sexual infantil, una de estas situaciones que de pronto pues han sido encajonadas, han sido encerradas, puestas en el baúl y pasan los años, ¿verdad? Y tenemos estas actitudes, estas maneras de vivir, de pensar, de actuar, y que muchas veces, bueno, decimos, bueno, es que así soy, ¿verdad? Bueno, pues es que no hay más que hacer. Pero también está esta otra parte, Lisa, que creo que es muy importante, la que mencionas, una mayor prevención, una mayor educación, una mayor formación en el área de la salud mental. ¿Qué sucede y qué pueden hacer aquellas personas que de pronto van a estar viéndonos, van a estar escuchándonos? Y bueno, pues en Latinoamérica, en España, donde nos estén viendo, pues de pronto no tienen acceso a estos recursos. De pronto te están escuchando y están diciendo, Elisa, hermana, sé exactamente lo que estás diciendo. Es mi espejo, me identifico, pero bueno, no tengo los accesos que tú tuviste, no tengo las ayudas que tú tuviste. ¿Hay algo que ellos pueden empezar a hacer? ¿Hay algo que se puede hacer? Mira, no lo vas a creer. Sí hay cosas que se pueden empezar a hacer, empezándote a ser consciente como si fueras un escáner diario, Ujú, contigo mismo empezar a reconocer tus propias sensaciones y hasta preguntarte a ti mismo, hoy cómo estás, cómo amaneciste. También, aunque no lo creas, la ayuda del chat GPT, cuando tú le dices, oye, he sufrido esto y esto a lo largo de mi vida, ayúdame a reparentalizarme, ¿no? Sin ujú, tomarlo como una exageración o como una terapia, nada más sustituir una terapia. Pero sí te puedo decir que sí busquen ayuda con un especialista en MDR, que es MDR es la terapia que más ayuda al trauma con evidencia científica, pero también a reparentalizarse a sí mismos con IFS, que es Internal Family System. Es como cuando tú te vuelves tu propio papá y tu propia mamá y te hablas con todo el cariño para volver a atender a esa niña o a esa adolescente que no fue vista o que no fue escuchada o que no fue aprobada, me explico. Siempre estamos buscando ujú. afuera lo que no nos dieron en la infancia y nosotros mismos somos capaces de, o sea, es tan maravilloso la naturaleza y como Dios nos crea, que nosotros mismos nos podemos volver a reparentalizar. Y Elisa, hay algo muy importante y lo has mencionado en muchas ocasiones, ¿verdad? El caminar con Dios, también el proceso de la fe, el proceso de tener esta relación, de estar en una comunidad, de hacer todo eso. Entonces también, Elisa, la importancia de reconocer que la vida de fe, que estar cerca de la iglesia, una vida sacramental y todo esto, es parte esencial, pero no podemos decir, bueno, pues es que ya nada más, es lo único que necesito. También tenemos que ser conscientes que necesitamos en algunas áreas de nuestra vida, en algunas heridas, como el abuso sexual infantil, en algunas de estas heridas necesitamos también ayuda profesional. La fe y la razón, es decir, caminando juntas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Omar. Es que mira, yo creo que por eso hace falta, tanta falta esta formación en los propios obispos, sacerdotes, en toda la comunidad eclesial. Mira que a lo largo de la vida fui a tantos lugares que me hacían creer, como yo creo que como lo comentó Nick de Sánchez en el Herida está la misión, que te hacen creer hasta que no rezas lo suficiente, no tienes la fe. Qué bárbara, no rezas, tienes depresión, pues porque no rezas lo suficiente. No debes de confundir la tristeza con depresión, cuando depresión ya tienes, se ha visto hoy en día que hasta diferentes tipos de depresión y que hoy más que nunca existe la farmacogenómica. Cada día hay más avances científicos. La farmacogenómica es para que dejes de dar tumbos, dejes de dar vueltas y veas cómo tu propio ADN, tu propio Ujú. metabolismo absorbe los químicos de los fármacos para cualquier enfermedad y cuáles son los mejores para ti, no solo para la salud mental. Para cualquier enfermedad es como si llevas un mapa, una brújula, un mapa de decir, a ver, este es mi ADN, cómo lo recibe y ya. Yo sé que no son baratos, pero te puedo decir que yo hubiera, no sé, hecho lo que hubiera sido por haber sabido todo esto de hacerte unas pruebas neuropsicológicas, porque yo no sabía, yo lo que hacía, en algún momento lo hice, Jaime, en mi desesperación, perdón, Omar, en mi desesperación hice ir a tomar una radiografía de la cabeza, porque pensé que Ujú. ahí podía salir si tenía un tumor.
pero yo no sabía de que existía la neuropsicología y para qué era la neuropsicología. Y es esta ciencia que estudia tanto la neurología como la psicología, que se combinan y se conjuntan y donde estudias la parte funcional en tu vida diaria. Cómo aprendes, la memoria que tienes, hay memoria corto, mediano, largo plazo. Sí me explico esta integración con los sentidos. Hoy más que nunca con los neurocientíficos que trabajo, que también me encanta, vemos cómo es clave en el cuerpo el movimiento. Sin movimiento no hay Ujú. avance de procesos. El movimiento es tan clave como la digestión a la comida, ¿me explico? Entonces, yo te diría que más que nunca es comprendernos desde un ser integral y por supuesto que la parte espiritual es la clave, yo te diría que es la columna vertebral, pero Y lo que, demás también somos cuerpo y carne. y claro, y que nos ayuda esta parte espiritual también a trabajar en algo que es, y que lo decía yo al inicio del programa, Elisa, en esta parte en donde, verdad, en muchas áreas de nuestra vida caemos en ese sentido de autoculpabilidad. Es que me lo merecía, es que me lo gané, es que me tenía que pasar a mí. Entonces, ¿cómo fue para ti también esta parte, el salir de reconocer y todo esto? Y estoy seguro que en más de una ocasión, ¿verdad? Pues con las personas que trabajas, quienes han podido escuchar tu testimonio y se han acercado, eh, tristemente puede ser algo que es común, ¿no? El decir es que fue mi culpa, es que me lo merecía. Entonces, también esta parte, la fe, la espiritualidad, el acercarnos al Señor, también nos ayuda, ¿no? Con el tratamiento profesional, pero también esta parte nos ayuda a romper ese paradigma que se hace de, bueno, es que era mi culpa y me lo merecía, ¿no? Yo creo que la mujer, no sé si aquí hay una diferencia de género, querido Mar, te entiendo perfecto, porque yo creo que por años yo fui mi peor enemiga. Yo Ujú, misma interioricé y aprendí a hablarme horrible. Me explico, ujú, yo era, no, estoy horrible o no sé qué. Entonces te vas, es tanto lo que hace el cerebro y tan creativo hasta para sobrevivir, que hasta llegas a burlarte de ti mismo. Me explico, con un humor como negro contigo mismo, pero porque prefieres el burlarte primero de ti antes de que los demás te rechacen. ujú, Es simple mecanismos de defensa. El cerebro hace muchos mecanismos de defensa, incluido la forma de vestirnos. Las personas que hemos sido abusadas sexualmente, sobre todo mujeres, yo antes nunca me ponía ropa pegadita o cosas así como, sino ropa como floja, así me explico, como que nunca estás conforme en tu cuerpo, como que sientes ujú. que tu cuerpo te da vergüenza, como que te hablas muy mal. Todo eso tiene que ver con temas de trauma y con temas de la infancia totalmente. Por eso te digo que la infancia son los cimientos para el resto de la vida. Y también hablemos un poco, Elisa, antes de terminar el programa, nos quedan como 8 minutos, de el medio ambiente. El medio ambiente en el que, como dices, ¿verdad? Pues tristemente la mayoría de los abusos sexuales infantiles suceden dentro del entorno familiar. Y como bien lo decías tú, y desafortunadamente a veces en grandes celebraciones, en grandes reuniones familiares, en donde uno pensaría, pues está más seguro porque se está en familia. Pero tristemente a veces eso sucede. Y luego el otro medio ambiente, ya cuando crece la persona y de pronto está lidiando con esto, qué importancia también es ir creando buenos medios ambientes, es decir, lugares, número uno, en la protección infantil, pero ya también en la etapa adulta, pues ambientes que nos ayuden a superar y a salir adelante de estas heridas. Totalmente, Omar, qué importante. Mira, este tema da para muchos, muchos más programas. Yo te puedo decir que para mí, hoy más que nunca que conozco el cerebro para mí se me hace como un árbol frutal, ¿no? Y Ujú, entonces, si tú pones un cactus en el polo norte, ese cactus no se va a dar en el polo norte porque en el tono en el que crece no es el más apto. Entonces, o así también como quieres poner no sé, quieres poner a un pingüino en la playa, pues tampoco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son ecosistemas y también son ecosistemas neurológicos distintos. Entonces, el cerebro necesita estar en entornos con buena alimentación, atendiendo sus primeras necesidades básicas, tanto hasta de vista. ¿Sí me explico? Cuando uno conecta con un bebé que le está dando de comer, ya le estás creando conexiones neuronales al bebé a la hora, porque el bebé lo único que hace es comunicarse a través de la vista. Entonces, ¿qué haces? En entornos que son entornos enriquecidos, buena conexión emocional. Hay muchos papás que en su vida se han bajado a la altura de un niño o adultos que ujú. en su vida lo vemos mucho en Europa que sí, sí te bajas a la altura de un niño, porque es súper importante estar a la altura de tu niño y platicar con él a su altura. Bueno,
todo eso tiene que ver, la parte cómo nos expresamos, el cariño, el amor, el contacto físico. Es tan importante el amor, pero con actos, ¿me explico? Desde la infancia. ¿Por qué? Porque los niños justo que están en más adicciones, hoy muchos niños que están perdidos o adolescentes, tristemente son porque crecieron en entornos totalmente con ausencia de cariño, con ausencia de presencia, y yo los llamo como si hubieran crecido como ramas de baldío, Ujú. crecieron como pudieron, pero hoy en día, ¿dónde se identifican? Pues a veces con la drogadicción o con otros entornos. Por eso el entorno se me hace clave que el fertilizante Ujú. siempre va a ser la conexión emocional, el vínculo emocional que tú tengas, que leamos mucho de los tipos de apego de John Bowlby, los tipos de apego, el apego seguro, el apego ambivalente, el apego desorganizado, un apego seguro para una persona, nosotros mismos nos podemos volver a dar nuestro propio apego seguro. Entonces, Ujú. qué mejor que en tu familia, si lees sobre estos tipos de apego, vas a encontrar que ahí está la raíz de las relaciones que tu hijo va a tener en la adultez. Porque hoy Ujú. más que nunca está comprobado que esas relaciones que tienes de grande cuando eres codependiente, cuando no sabes cómo vincularte con los hombres, con las mujeres, tienen que ver con cómo te relacionaste desde chiquito. Entonces, el fertilizante más grande, yo te podría decir que es la fe, Ujú. porque la fe, gracias a Dios, que me pusieron, yo recibí mi primera comunión a los 9 años, un 30 de abril. Yo recuerdo ese día con tanta emoción, ¿no? Yo siempre me estuve ahí sosteniendo y jamás me imaginé que a mis 51 años que acabo de cumplir, yo iba a estar hablando hoy en un programa de televisión de esto, Ujú. porque a esta edad yo no me veía ni sin hijos, ni sin familia, ni sin... Entonces digo, wow, Dios mío, pues solo tú lo has hecho. Es como un testimonio que di hace pocos días donde les digo, me emociona muchísimo decirlo porque es como que cuando vas confiando y no porque no sea pecadora, claro que Ujú. soy pecadora y tengo miles de defectos y la gente a veces se imagina que es como que, ay, no, tú tan santa, no, no soy ninguna santa, aspiramos a eso, me explico, pero Ujú. es como dejarnos ser, como si Dios ese sea alfarero y tú solo te vas dejando ser el barro. Entonces, eso me emociona muchísimo porque al final de cuentas es como tener esa fe, aunque a veces no la sientas o a veces no la veas, pero que tú sabes que estás haciendo lo mejor de cara a Dios. Así es. Y también, Elisa, y nos quedan 3 minutos para cerrar el programa, también algo muy importante y escuchándote tu testimonio personal y cómo Dios, precisamente, ¿no? Como el alfarero, te ha ido moldeando y has ido aprendiendo y has permitido que las heridas te vayan dando hasta la misión. También es muy importante, ¿no? Y compartir que nunca es tarde, que una persona, como dices, pues a ti te tardó, ¿verdad? Varias décadas reconocer y todo esto que todavía estás trabajando y estás sacando adelante. Entonces también, Elisa, una palabra para aquellas personas que de pronto se van a encontrar o van a reconocer esta realidad y van a decir, bueno, quizás ya es un poco tarde para mí, hubiera sido 20 años atrás. Entonces, también la importancia de reconocer que nunca es tarde para empezar este proceso de sanación, ¿no? Gracias por traerlo a la mesa, gracias por el tema, es súper importante. No sabes, Omar, cuántos años esta presión social o este compararte con los demás de no tener pareja, no tener familia, o todo el mundo te dice tienes que tener una casa a tal edad, tienes que estar casado a tal edad, tienes que tener coche a tal edad, tienes que tener un trabajo. Entonces dices, ay, ¿yo por qué siempre voy desfasada en todo? ¿Me explico? Y Mm. entonces, hoy en día les puedo decir que aprendan cuál ha sido su propio ritmo. Nadie ha vivido tu vida. Solo tú sabes cuáles han sido tus heridas del pasado y cómo las estás afrontando el día de hoy para no quedarte en el modo víctima también. Porque también creo que por años estaba yo como sentada en el modo víctima y también Dios ahí no nos quiere. ¿Me explico? Entonces era eh, como decir, nadie ha vivido lo que yo he vivido, no me voy a poder comparar con nadie, nadie ha tenido mi historia y si no soy autocompasiva contigo misma, Ujú. si no soy compasiva conmigo misma, nadie más lo va a hacer contigo porque tenemos que empezar por nosotros mismos. Ahora respeto mis ritmos, mis tiempos, lo que Dios ha querido hacer, lo que no ha hecho, o sea, como mucho respeto a tu propio pasado y a tu propia historia. ¿Me explico? Como es honrar nuestra historia como de cara a Dios y de cara a la Virgencita María. Yo te podría decir también que aquí el tener un referente como María, para mujeres que hemos tenido como esta distorsión en la femenidad, ¿no? O en tu femenidad, poner como a San José como una imagen para los hombres, una imagen masculina. San José es esa imagen masculina que a lo mejor faltó en tu casa. Yo te diría, las mujeres que hemos tenido heridas
en nuestra propia feminidad, que también pongamos a María, que a mí ha sido los grandes pues regalos que Dios me ha hecho, como poner a María Ujú. como el ejemplo al que hay que seguir siempre, porque de ella es donde aprendemos como es la reina de todos los valores. Entonces, qué bonito en ella ver todo lo que uno quiere ser, de humildad, de ternura, y a lo mejor lo que no tuviste en tu casa, ¿no? Como ponerlo a los pies de María. Eso se me hace hermoso. Exactamente, ¿no? Recordando las palabras de Santa María de Guadalupe a San Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu madre, socoyotito mío. Con estas palabras vamos a agradecerle, Elisa, gracias mil por tu testimonio, gracias por habernos acompañado y adelante con esta gran misión que el Señor te ha dado. Muchísimas gracias, Elisa, por ser parte de Gracias, Perspectiva Omar. Católica. Una gran alegría Gracias por el espacio. haberte tenido con nosotros. Recuerde, quiere conectar con nosotros, tiene algún tema, alguna pregunta, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Los 3 favores de cada semana en Facebook y en Instagram. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y en el podcast, para los podcasteros, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta una nueva edición de Perspectiva. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.